Estamos a punto de conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer, cuyo objetivo, ya saben, es sensibilizar a la sociedad y sobre todo potenciar la igualdad real de género. También recordar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y en todos los ámbitos. Hoy en la sección La Iberozona vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de 3 mujeres clave en el mundo de la ciencia y la divulgación. Lo vamos a hacer con Marina García Sarmiento, que es coordinadora de divulgación en la Asociación Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Me alegro mucho de estar aquí. Igualmente, bueno, hace una semana ya estuvimos hablando mucho de mujeres científicas con motivo de ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero hoy queremos, digamos, un poco extender aquella conmemoración y hablar de 3 figuras claves, que por cierto, conviene recordar siempre por qué es importante conocer mujeres científicas. Bueno, al final, tener referentes femeninos en la ciencia es muy, muy importante. Es esencial para construir un futuro mucho más diverso y equitativo, para que todas las niñas, jóvenes y también género masculino, obviamente, que Uh-huh. todo el mundo pueda tener esas referentes que abren ventanas, abren oportunidades y hacen que las personas nos podamos imaginar ese futuro que a lo mejor también podemos llegar a lograr, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, pues también nos abre esos caminos de curiosidad, de mucho ingenio, de determinación, y sobre todo es el propósito de visibilizar logros que no solo reivindican su legado, que por eso os quiero contar hoy la historia de estas 3 mujeres científicas, Uh-huh. para también inspiraros a nuevas generaciones a imaginaros como protagonistas de este descubrimiento y de la innovación científica. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de Hipatia de Alejandría, en pleno siglo IV-V después de Cristo. Exactamente, bueno, Hipatia de Alejandría es una de las primeras mujeres de las que se tiene constancia que estudió y enseñó matemáticas, pero a lo largo de la historia ha habido otras muchas más mujeres que habrán sido maestras, habrán sido científicas, pero de las que no hay ninguna documentación acerca de ellas. Entonces, bueno, Hipatia, como os he dicho, es de las primeras mujeres que se conoce, ¿no? Como científica. Ella nació, pues, como tú has dicho, Fran, en el siglo IV en Alejandría, que es la actual Egipto, que era un centro cultural antiguo en ese momento que formaba parte del Imperio Romano, donde se encontraban muchísimos intelectuales, filósofos, entre ellos, pues, Aristóteles, que todos los conocemos, Uh-huh. Platón, Sócrates, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ella, Hipatia, desde pequeña se interesó por el mundo de las ciencias y la astronomía. Y además era hija de Teón, matemático y astrónomo también, con lo que ella siguió un poco también ese camino de estudio de la astronomía, de la matemática. Bueno, viajó hasta Atenas y Roma también para formarse. Y bueno, logró abrirse paso y progresar en una era donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente se convirtió en una maestra neoplatónica brillante que impartía lecciones de matemáticas, filosofía y astronomía. Y además también viajaba a otros sitios a enseñar todo lo que ella había aprendido, Uh-huh. ¿Cuáles sobre fueron todo sus sus valores. aportaciones a la ciencia? Pues sus contribuciones fueron varias. Entre ellas fue aportar sobre todo al estudio de su padre, de Teón, en el movimiento de los astros, en el heliocentrismo, en el decir que los planetas también giraban en torno a la Tierra. También realizó el comentario de la aritmética de Diofanto, Uh-huh. que bueno, es considerado el padre del álgebra. Hizo muchísimas aportaciones, pero ella también diseñó algunos instrumentos que medían distintas variables, como por ejemplo el astrolabio, que mide la posición de los astros, o el hidrómetro, que medía el peso de los líquidos, o incluso el hidroscopio, que medía el nivel del agua. Uh-huh. Todos estos instrumentos, ahora decimos, bueno, con las nuevas tecnologías que tenemos, pues no le damos tanto valor, pero realmente en esa época que una mujer, encima mujer, en esa época hiciera todos estos logros, era muy, muy, muy importante. Es que era pionera, vaya, ella en la creación de distintos artilugios y también, como he dicho antes, maestra, ¿no? Uh-huh.
esas ganas de enseñar a la población a la ciudadanía que a lo mejor no tenía esos recursos para Ujú, llegar a adquirir este conocimiento. ujú. Bueno, Hipatía también es famosa por su trágica muerte, que por cierto fue inmortalizada en una película de Alejandro Amenábar hace unos años, que si alguien no la ha visto, le recomendamos que la vean. Eh, Esa trágica muerte, cuéntanos por qué ocurrió. Bueno, pues ocurrió porque Hipatia tenía una ideología clásica fundamentada en conocimientos que muchos cristianos de la época asociaron al paganismo. Entonces, ella, a pesar de ser fiel defensora de sus creencias y además también de respetar todas las religiones, incluso había discípulos de Hipatia que eran de otras religiones y ella pues no le importaba, así que fomentaba un poco pues esa tolerancia, ¿no? A la diversidad de religión. Y bueno, al final se convirtió, con este papel de maestra, se convirtió en una persona muy influyente en Alejandría y bueno, todos acudían a ella para obtener consejo. Entonces, esto fue mal visto o visto como una amenaza para los cristianos, quienes al final la asesinaron acusándola de bruja y hechicera en el año 450 después de Cristo. Ujú. Bueno, Hipatía de Alejandría, desde luego una mujer científica que todos debemos conocer. También queremos hablar de María Merian, una mujer alemana que nació en pleno siglo XVI, más o menos, y que también aportó en esta ocasión su trabajo en el mundo de los insectos. Sí, exactamente. María Merian nació en una época en la que en Europa pues, se carecía de un total conocimiento básico sobre los insectos y la gente los solía llamar las bestias del diablo. Entonces, bueno, se creía que los insectos aparecían espontáneamente del polvo, del barro, de la basura, incluso de la carne podrida, ¿no? Esa teoría de la generación espontánea que antes se creía. Ujú, En cambio, ella, bueno, nació en una familia de artistas y desde su infancia, toda su vida estuvo haciendo dibujos, em, escribiendo acerca de todo lo que veía, de los procesos de los insectos y también aportando a su clasificación, a su identificación. Entonces, pues bueno, acabó siendo muy conocida por descubrir la metamorfosis, ese proceso en el que una oruga pasa a ser mariposa. ujú, Y bueno, también viajó muchísimo, viajó a Sudamérica, donde también publicó muchos libros acerca de flores, también hizo nuevos descubrimientos de otros animales como reptiles, lagartos, etcétera. No solamente se quedó en los insectos, sino que fue incluso más allá. ujú. Y sobre todo se la conoce por eso, por ser ilustradora, porque en todos sus libros hace ilustraciones maravillosas sobre todo lo que ella estuvo descubriendo y es algo muy importante porque al final el poder plasmar tú en un dibujo lo que estás aprendiendo hace que las personas también de una forma mucho más visual lo aprendan. Ujú, desde luego. Bueno, si te parece, vamos a pasar a otra científica, Mary Anning, que descubrió por primera vez los fósiles del Jurásico, que revolucionaron en su momento pues la concepción de la historia y también de los animales que nos precedieron en este planeta. Exactamente, sí. Mary Anning, bueno, nació en Inglaterra y nació en un pueblo costero en el que, pues, su padre tenía un negocio en el que se dedicaba a recolectar fósiles y los vendía. Entonces, pues ella desde muy pequeñita también empezó a imitarlo, ¿no? A acompañarlo. Y bueno, pues desgraciadamente su padre murió al resbalarse en uno de estos acantilados de donde sacaban fósiles porque al final era un sitio muy peligroso, y ella siguió con el negocio. Ujú, Entonces, bueno, descubrió muchísimos fósiles que, justo lo que has dicho, revolucionaron completamente la historia de la Tierra, porque en esa época nadie hablaba de dinosaurios, ni existía la posibilidad de que una especie animal se extinguiera. ¿Cómo puede ser que una creación de Dios se extinga, no esté, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo,
los hallazgos de Mary Anning demostraron que la Tierra había estado habitada por animales hoy extintos y apoyaba también la teoría de que en el pasado había existido una edad de los reptiles, esos dinosaurios, ¿no? Entonces, bueno, uno de sus logros eh, más destacables fue encontrar el primer esqueleto de ictiosaurio, un reptil marino con forma de pez, que data de hace unos 200 millones de años. Y además también descubrió un esqueleto de plesiosaurio, otro reptil marino del Jurásico, de hace unos 160 millones de años. Y bueno, a pesar de todos estos logros científicos, que hubo muchos más, y os invito a que la descubráis, igual que a las dos anteriores, a Hipatia y a María Merian, no se le permitió, a Mary Anning no se le permitió publicar por ser mujer en esa época victoriana de Inglaterra, y muchos doctores se apropiaron de sus descubrimientos, omitiendo totalmente su nombre en las publicaciones. Ujú. Es verdad, y la verdad que no es algo que al final fuese ni justo ni correcto, y es que durante la última década de su vida comenzó a recibir un salario de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia y la Sociedad Geológica de Londres, y esta asociación también la nombró miembro honorario del Museo de Dorset. Ujú. Entonces, bueno, al final se le dieron unos reconocimientos que deberían de haberse dado mucho antes y bueno, pues eso. Bueno, pues por lo menos al final consigue ese reconocimiento, ¿no? Que sí que hubiera estado bien que lo hubiera recibido mucho antes, que se lo pusieron muy difícil los compañeros hombres y además incluso, como tú dices, copiándoles alguna de sus investigaciones. Pues Marina García, recordamos que eres, bueno, pues la coordinadora de divulgación de la Asociación Iberozoa. Muchas gracias por atendernos y por haber escogido a estos tres personajes. Algunos los conocíamos un poquito más, pero a otros un poco menos. Estas mujeres que son referentes en la ciencia y que es necesario conocer, ¿no? Para también saber qué aportaron al mundo, importantes investigaciones que hicieron y también que sirvan a las generaciones nuevas, más jóvenes, para ver, bueno, pues lo que hacían estas mujeres y sobre todo el papel que tuvieron. Muchas gracias y hasta la próxima.